Nire garaian euskaraz ikasten hasi nintzen, baina ahaztuta daukat momentu honetan, así que hobeto erderaz hitz egitea. Muchas gracias, además hay aquí algunos amigos también de la Sociedad de Parkinson Aspar Vizcaya, y ahí me toca pues hablaros de un poco, no diría lo más importante o lo que más interesa, pero siempre preguntáis lo mismo, ¿no? El tratamiento, ¿y ahora qué? ¿Esto se cura, no se cura? Hay posibilidad de que esas enfermedades que también os ha comentado Íñigo, como el Alzheimer, el Parkinson, lleguen algún día a curarse. Pues bueno, hasta ahora creíamos que era ciencia ficción, pero quiero dar una nota positiva y mi opinión es que en corto veremos la solución. Así que empezamos. No sé si esto funciona. Ah, hay que darle con el... Sí, ahora se ha encendido. Sí. Siempre preguntamos lo mismo. Sí, sí que va a funcionar ahora está encendido. ¿Cuántos enfermos hay en Vizcaya? Esto depende mucho de la cantidad de pacientes que hay mayores de 65 años, pues no es igual una provincia en la que haya gente joven, mucha gente joven, pues no sé, en las Canarias, por ejemplo, o pues igual en el País Vasco, en el norte hay una población un poco más mayor. Yo globalmente he hecho una estimación a la baja, y creo que aproximadamente habrá unos 30.000 pacientes de Alzheimer en Vizcaya, o sea que son muchos, y 5.000 de Parkinson. En todo Euskadi aproximadamente habrá entre 8.000 y 10.000 enfermos de Parkinson y 60.000 enfermos de Alzheimer. O sea que son cifras muy importantes, teniendo en cuenta además que la población va envejeciendo, vamos envejeciendo todos nos hacemos mayores y lógicamente esas enfermedades pues van aumentando, ¿no? O sea que es muy importante solucionarlo o intentar solucionarlo con terapias. Me dedico sobre todo a la enfermedad de Parkinson y a día de hoy la verdad es que afortunadamente pues tenemos una cantidad de medicamentos impresionante. Desde la cirugía, tenemos parches, tenemos levodopa, tenemos inyecciones, todo lo que os podéis imaginar y más. Pero no cura la enfermedad. Lo que hacemos es mejorar síntomas. El temblor, la lentitud, la dificultad para hablar, la atención, algunos aspectos cognitivos, pero lo que es el curso de la enfermedad sigue su desarrollo. En los últimos años, por ejemplo, hasta ahora dábamos pastillas y en los próximos años, de hecho este medicamento va a ser una novedad terrible porque ya el tratamiento no va a haber que tragarlo, se puede inhalar como los aerosoles del asma, de forma que los pacientes cuando se encuentren mal se pegan un chute, como el Ventolin famoso, y los pacientes pueden mejorar muy rápidamente de la enfermedad. Este medicamento se ha aprobado hace un mes por la Food Drug Administration, que es la agencia americana de medicamentos, y creemos que más pronto que tarde también llegará aquí a Euskadi. O sea que en breve tendremos medicamentos como este. Tenemos también la bomba de levodopa, medicamentos más sofisticados. La levodopa, ¿qué es? Consiste en inyectar el medicamento directamente en el estómago, en el intestino. ¿Por qué? Porque muchas veces esas medicaciones no se absorben bien, se obstruyen, se atascan en el tubo digestivo y no llegan al duodeno, que es donde tiene que hacer efecto. Con lo cual, estas terapias lo que aseguran es que liberan directamente el medicamento allí donde se absorbe. Y el paciente está pues todo el día en la misma situación, en una situación muy estable, ¿no? Y lo mismo con las inyecciones subcutáneas de apomorfina. La apomorfina es un fármaco que es muy antiguo, muy parecida a la morfina, pero no tiene nada que ver en cuanto a mecanismo de acción, molecularmente, por eso se llama apomorfina, y mejora síntomas como el temblor, síntomas como la rigidez, síntomas como la bradicinesia. Es decir, es un medicamento que tiene la ventaja que puede resolver problemas muy rápidamente. Un paciente se bloquea, no puede andar, se pone la bomba de apomorfina y puede salir de ese bloqueo y puede hacer una vida relativamente normal. Otro medicamento que se ha aprobado hace un mes es la apomorfina sublingual. Este medicamento hasta ahora lo teníamos en inyectables, la famosa Pogou, y ahora os acordáis de aquellos caramelos que se disolvían debajo de la lengua. Pues esto como las hostias de misa, pues exactamente igual. Y este medicamento ya ha sido aprobado. Fijaros que la mejoría es en 5 o 10 minutos, es decir, pacientes que de repente se quedan muy bloqueados, que no pueden andar, se ponen el caramelo o la pastilla, en este caso, debajo de la lengua, se disuelve y el paciente en 10 minutos y durante hora y media puede hacer una vida cuasi normal.
Esto para un paciente que tiene fluctuaciones, que pasa de estar bien a estar mal de manera repetida, puede ser una solución muy importante de cara a resolver situaciones bruscas de la enfermedad de Parkinson. Pero no todo son pastillas, no todo es innovación, sino que también hay pues medidas físicas. Os acordaréis que desde hace años en Asparvi hemos estado comentando la marcha nórdica, ¿no? Lo importante que es andar con estos bastones que veis por la calle, que la gente parece que está esquiando, ¿no? ¿Por qué? Porque aseguras un ritmo de la marcha y por otro lado aseguras una mejoría no solo en las piernas, sino en aspectos, el tren superior, los hombros, el braceo, incluso la postura, por hecho llevando bastones altos, ¿no? Pues bien, el año pasado ya se publicaron los primeros resultados de estudios que demuestran que esto ya es eficaz, es decir, no es la creencia de que puede ser una cosa buena, sino que ya hay estudios que dicen que mejoran la función motora a los enfermos de Parkinson. Es decir, que no todo es pastillas, sino que también es muy importante pues, la marcha nórdica, el tai chi, por ejemplo, es una terapia que mejora mucho el equilibrio y la postura de los enfermos de Parkinson, la rehabilitación, el masaje, es decir, todo ese tipo de actividades que se hacen hoy en día en las asociaciones son de suma importancia. Y llegamos un poquito a lo más complejo, la cirugía. Cuando te preguntan, ¿el Parkinson se puede operar? Pues sí, se puede operar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues ponemos electrodos, fijaros, en puntitos muy pequeños del cerebro, muy profundos, muy enterrados, y lo que hacemos es modificar con corriente eléctrica, como si fueran marcapasos, el funcionamiento de esos núcleos del cerebro. A día de hoy tenemos 3 partes del cerebro, 3 núcleos, que son el núcleo subtalámico, el núcleo pálido interno y el núcleo talámico, el ventral intermedio. Esas 3 zonas, para que os hagáis idea, el tamaño de esto es el de una alubia. Es decir, tenemos que dejar el electrodo en la parte posterior de la alubia, y el margen de error ahí es muy pequeño. Con lo cual es muy importante asegurar que eso está en su sitio bien colocado, porque pequeñas desviaciones, y hablo de milímetros, la eficacia baja muchos enteros. Esto es para que veáis cómo se ve una resonancia con los 2 electrodos puestos, tienen que estar muy simétricos. Y aquí para que veáis todos los cálculos que hacen los radiólogos, son cálculos un poquito artesanales. Ahora pues compañeros como Jesús Cortés pues nos ayudarán a mejorar la localización de la diana terapéutica. Pero bueno, que ya veis que es una cirugía de precisión. Es muy importante dejar el electrodo en este punto exacto, porque cualquier desviación mínima, y hablo de 1 milímetro, acordaros lo que es una alubia, pues supone que la cirugía sea menos efectiva. O sea que esto es sumamente importante. ¿Y también con esto se puede mejorar? Pues sí. La cirugía en los últimos años, hasta ahora teníamos unos electrodos que poníamos y punto, los encendíamos, apagábamos, modulamos las intensidades con cualquier aparato eléctrico, le damos más intensidad, le bajamos intensidad, aumentamos la frecuencia de las señales, disminuimos la frecuencia y con eso vamos modulando el comportamiento de esa estructura, regulando, jugando con ella para, combinándolo con las pastillas, mejorar. Y en los últimos años pues han salido estos nuevos electrodos que ya los ponemos en el Hospital de Cruces, somos referencia, pues somos uno de los 7 centros de referencia en España. En el norte pues están en Santiago de Compostela, estamos nosotros, y ya los siguientes están en Barcelona, y tenemos estos electrodos. Estos electrodos, ¿qué es lo que hacen? Pues ahora podemos, en vez de encenderlo todo ello, pues encender una parte, apagar otra, de forma que si nos interesa apagar una zona porque produce un efecto secundario, la apagamos y encendemos la otra, que es la que nos da el beneficio. Es decir, que todo esto está aumentando en complejidad, hasta el punto ya que incluso el propio electrodo que te colocan en el cerebro no solo va a emitir señales, sino que va a registrar señales. Es decir, se va a encender cuando tiemblas, por ejemplo, se enciende el electrodo, y cuando te acuestas y duermes, pues se apaga. De forma que en vez de sobreestimularte o infraestimularte, vas a tener una estimulación a la carta. Pues si estás muy nervioso y tiemblas mucho, el electrodo lo detecta y te da más carga. Si estás en reposo, estás tranquilo viendo la tele y no tiemblas, el generador se apaga. Y además indirectamente ahorramos batería, porque estos hay que cambiar como los coches. Al cabo de 7-8 años, como los móviles, la batería se acaba cargando, se acaba desfasando, y eso pues hay que sustituirlo. Y esto se llama estimulación fase específica, es decir, depende del momento del día, para que me entendáis.
Todos te preguntáis, los que tenéis Parkinson, ¿qué pacientes de Parkinson se operan? ¿Todos operan? Pues no, no se operan. Aproximadamente de cada 10, 2, o sea, el 20% operamos. Operamos a pacientes que desde luego tienen Parkinson y no esas otras enfermedades que se parecen al Parkinson y que muchas veces no lo son. Tienen que tener enfermedades de más de 5 años de evolución, es decir, no vale pacientes que tengan pues enfermedades de 2 o 3 años, porque puede ser un Parkinson de estos raros o atípicos, ¿no? Pacientes que tengan una respuesta importante previa a la medicación. Si no han respondido a la medicación, casi seguro no van a responder a la cirugía. Que no tengan problemas de memoria. Si tienen problemas de memoria, el operar puede ser una complicación mayor, porque hay pacientes que tienen cuadros confusionales, que tienen problemas cognitivos, de atención. Si uno se hace una resonancia y tiene una lesión en la cabeza, tiene un ictus, como ha comentado Íñigo, o un tumor, son pacientes en los que hay que evitar este tipo de cirugía porque puede agravar condiciones preexistentes. Es decir, que es muy importante seleccionar bien al paciente. Esto no quiere decir que haya pacientes que se queden sin tratamiento, o sea, hay tratamiento para cada paciente. Pasa que esto es como un sastre, hay que hacer un traje a medida para cada uno, a uno les viene bien la cirugía, a otros les vienen bien las bombas de perfusión y a otros les vienen bien las pastillas. La historia empezó empezó con James Parkinson. Ya sabéis que el año pasado fue el 200 aniversario del descubrimiento de la enfermedad de Parkinson por un neurólogo inglés, James Parkinson. Si vais a Londres, en el Instituto de Ciencias, ahí está su busto, y la historia, merece la pena. Y era un personaje histórico muy observador. Él vivía encima de una carnicería, su padre era médico, y se dedicaba a describir los enfermos que pasaban por la calle. Uno veía que temblaba, otro veía que andaba encorvado, y los escribió magistralmente, hasta el punto de que hoy coge su libro, que es un libro muy finito, se lee muy fácil, y describía lo que es la enfermedad de Parkinson. El otro hito importante, es decir, hablamos de 1817, hace 2 siglos, pues un siglo más tarde viene este señor, que se llama Frédéric Lévy, era un médico de origen judío, que trabajaba con Alzheimer en su laboratorio en Alemania, y observó pues, que las neuronas de los enfermos de Parkinson tenían una especie de grumos, esto que parece un huevo frito, ¿no? Ese huevo frito, ¿y eso qué será? ¿Qué será? Pues hemos estado casi un siglo sin saber lo que era. Y es importante porque la clave de la curación de la enfermedad puede estar ahí, en esos huevos fritos que describió Lévy pues hace en 1910, 1907, creo que fue el descubrimiento, ¿no? Y este es Lévy en el laboratorio de Alzheimer, y os pongo esta foto porque lo hemos comentado, la enfermedad más frecuente, el Alzheimer, 30.000 enfermos en Euskadi, en Vizcaya, 60.000 en Euskadi, pues aquí está Alzheimer en su laboratorio. La segunda, la enfermedad de Parkinson, 5.000 en Vizcaya, 10.000 en Euskadi. Y aquí tenéis al padre, a Frédéric Lévy, el de los huevos fritos. Y entre los dos, ¿quién está? Pues Achúcarro, un bilbaíno, cómo no, en el laboratorio de Alzheimer, que tuvo una rotación, un periodo allí. Achúcarro investigó muchas enfermedades, la rabia sobre todo, y desde luego es uno de los neurocientíficos más importantes a nivel mundial. Y de hecho, pues aquí tenéis el ejemplo. Lástima pues, que con el tema del nazismo, pues este laboratorio se disgregó, Lévy tuvo que huir, y cantidad de profesionales de este laboratorio pues, no siguieron aquellos magníficos proyectos de investigación. Y os decía que estos huevos fritos que describió Lévy no sabíamos lo que eran hasta que esta señora, que trabaja en Cambridge, que ha estado mucho en el País Vasco porque le encanta, suele venir mucho. Eso es una foto todavía muy joven, me dicen, ahora no está tan joven, pero bueno, la sigo poniendo. Pues descubre lo que hay ahí, y descubre que hay una proteína que se acumula en exceso en el cerebro. Y la llamó, un nombre muy complejo, como ha dicho Íñigo, la alfa-sinucleína. Esa proteína al final es como una especie de basura, que se empieza a llenar el cerebro de basura, y el cerebro no puede limpiar, no puede drenar esa proteína y se acaba empaquetando en esos huevos fritos, y acaba matando a las neuronas, con lo cual es muy importante de tener medicamentos que limpien, porque si lo producimos o llegamos a esa situación, podemos plantearnos modificar el curso de la enfermedad. Curar no, porque nunca vas a volver atrás, lo que has perdido ya lo has perdido, pero sí que sería importante parar la enfermedad. Y esto, pues que parecía ciencia ficción, pues se está haciendo ya. Se está haciendo con vacunas, las famosas vacunas de las que hemos hablado, hemos salido en prensa.
Hasta ahora creíamos que esa proteína estaba dentro de las neuronas, la alfa-sinucleína, y que no salía de ahí, con lo cual ahí difícilmente se las puede atacar, porque si tú produces vacunas o anticuerpos contra una proteína intracelular, te acabas cargando la neurona donde vive, con lo cual hay que intentar acabar con la proteína cuando salta de célula a célula, porque hay momentos en los que va saltando, y en ese momento con un anticuerpo la podemos bloquear y eliminarla por el sistema inmunológico. Y entonces podemos ir limpiando poco a poco el cerebro de ese exceso. Y se han publicado ya 2 o 3 trabajos, el primero fue del estudio Pasadena, este es del PRX002, que es lo que es ahora el SPARC, y demuestran que es por segura, y esto es porque universitarios han puesto la vacuna voluntariamente y han esperado a ver qué pasa, y se ha demostrado que ninguno de estos chavales pues, tuvo ningún problema. Eso es el fase 1, el fase 1B, y luego en el fase 2B, seguridad ya en pacientes. Y se ha visto que también es seguro, y no solo que es seguro, sino que los niveles de la proteína bajan a 0. O sea, los niveles de la proteína que se acumulan en exceso y desarrolla el Parkinson, pues midiendo no solo en la sangre, sino en el líquido cefalorraquídeo, pues es casi de 0. ¿Cuál va a ser el problema desde mi punto de vista? Que las escalas clínicas son malos instrumentos de medida de evolución de una enfermedad, con lo cual nos tendremos que fiar pues, de gente como Jesús o Íñigo, mirando la retina, mirando el cerebro, mirando resonancias de esos pacientes que están siendo tratados, a ver si hay modificaciones morfológicas del cerebro, porque las escalas varían mucho y muchos estudios se caen porque las escalas son malos métodos de medida, porque no hay marcadores de la enfermedad, ¿no? Con lo cual tendremos que mejorar esto para demostrar que esta acumulación de esa proteína en el cerebro cura la enfermedad de Parkinson, que es el objetivo. Bueno, y os doy como primicia que ya hemos metido el primer paciente en el estudio, SPAR, esa es la vacuna que vamos a poner hay 2 estudios con vacunas, la Pasadena y y hemos metido, yo creo que la semana pasada, al primer paciente. Es un estudio muy complicado, que para meter a los pacientes hay que estar muy seguro, no pueden tomar ningún tratamiento del Parkinson, hay muchos criterios de exclusión. Lo importante no es que entre uno, sino que se demuestre que es eficaz, porque automáticamente se les dará a todos. O sea que lo importante es que cuando pasemos esta fase de probaturas podamos extenderlo al resto de la población. Como ha comentado Íñigo, tenemos muchos acuerdos de colaboración con otros centros de fuera y en particular tenemos el placer y el honor de trabajar con Viku Rajana, que sin duda alguna, no sé si es el mejor, pero es uno de los mayores expertos de células madre en el mundo. Trabaja en la Universidad de Harvard y es el director del Instituto de Células Madre de allí, de la Universidad de Harvard, o sea que es una persona de reconocido prestigio. Estuvo hace poco aquí, además le traje aquí a Bermeo, y me lo llevé aquí a San Juan de Gaztelugatxe, que quería ver lo de Juego de Tronos. Y bueno, ¿y qué hace este hombre? Pues este hombre lo que hace es, a través de las biopsias de piel de los pacientes con Parkinson, pues lo que hacemos es producir neuronas, fijaros, o sea, de la piel, convertirlo en neuronas. Y sobre estas neuronas él ensaya con diferentes sustancias, con diferentes medicamentos. Y los que tienen mutaciones, lo que hace es corregir la mutación dentro de esas neuronas que salen de la piel. Y son neuronas del paciente, o sea, no son neuronas de un animal, son neuronas propias. Es decir, que gracias a estos modelos podremos probar fármacos, porque no hay buenos modelos animales de Parkinson. Y gracias a este tipo de estudios pues vamos a mejorar el conocimiento de la enfermedad. Y nosotros en concreto le hemos mandado a pacientes con mutaciones de Parkinson muy raras y muy agresivas, que está sacando sus frutos y está viendo cosas que nos dice, nos transmite que son importantes y que en un futuro a corto plazo nos enseñará. Pero bueno, os diréis, ¿Parkinson es todo? Pues no, evidentemente el Alzheimer también es una enfermedad devastadora para el cerebro. Ese es un cerebro normal y ese es un cerebro con Alzheimer, para que veáis la diferencia, la gran atrofia. Yo siempre pongo el ejemplo de la piel. La piel se arruga, el cerebro se arruga también, ¿no? Si se arruga en exceso la piel, pues entonces viene el Alzheimer. Si se arruga de manera normal, pues no pasa nada, vamos creciendo todos, se nos va arrugando un poco el cerebro, eso no quiere decir que tengamos Alzheimer. Pero en estos pacientes pues ocurre un deterioro muy rápido y muchos de ellos son muy jóvenes, Pueden empezar con 50, 60 años, como ha dicho Íñigo, no son enfermedades selectivas del paciente anciano, son también pacientes jóvenes. Y
Y estos nos llevan mucha ventaja, los investigadores de Alzheimer, porque ya llevan años con vacunas y tal, ¿no? Y viendo proteínas que ya sabían que eran proteínas que producían la enfermedad, ¿no? Estas pastillas, es lo que teníamos hasta ahora, todas estas medicaciones, era como el Sinemet, como la levodopa, mejoraban síntomas del Alzheimer, la atención, las alucinaciones, la concentración, pero no mejoraban la progresión de la enfermedad. Y la enfermedad de Alzheimer, al igual que en el Parkinson, pues hay otra proteína que se acumula en exceso y acaba destruyendo la neurona, una especie de basurero que se acaba llenando el cerebro, y esa proteína le llamamos el amiloide. El amiloide es la proteína que se acumula en exceso en el cerebro. Pero no solo hay eso, sino que además hay mucha oxidación, hay falta de oxígeno. Es decir, asociamos esa proteína con un poco falta de oxígeno, falta de riego, y además acúmulo de algunos metales, y en esa coctelera sale la enfermedad de Alzheimer. Con lo cual tendremos que tratar todo, ¿no? Tendremos que tratar el estrés oxidativo, el acúmulo de metales, el hierro, por ejemplo, o el exceso de esas proteínas tóxicas. Y aquí sí que llevan años probando diferentes vacunas, inhibidores de las secretasas, gamma secretasas, en definitiva, medicamentos que evitan que esa proteína se acumule en exceso. Y desgraciadamente ninguno de esos estudios ha demostrado eficacia. Por eso los que nos dedicamos al Parkinson tenemos miedo que nos pase lo mismo que a los de Alzheimer. Y fijaros, solo hay una de estas sustancias que ha demostrado que enlentecen la enfermedad. Y se ha demostrado el año pasado, cuando llevan como 10 años probando diferentes vacunas y gastándose millonadas de dinero, de dólares y de euros. Y ahora por eso los investigadores dicen, bueno, pues igual nos hemos equivocado, igual no es esa proteína, la proteína amiloidea, y hay otra proteína que hay que enfocarlo más. Yo soy de esa visión. Y hay una proteína que le llamamos la proteína tau. Fijaros, la proteína tau yo siempre digo que es las traviesas de la vía del tren. Las neuronas es como una vía del tren, aquí la tenéis, esa vía del tren, y las traviesas, la que hace que esa vía esté fija y no se descarrile el tren, pues es esa proteína, la proteína tau. Y bueno, pues ahora han empezado a probar diferentes tratamientos que evitan que esa proteína que se llena de fósforo y se acumula en exceso y deja de funcionar, pues le pase esto, ¿no? Y esto todavía va lento, pero en los próximos años espero que nos cuenten que la cosa detiene o mejora por lo menos el curso de la enfermedad. Aquí tenéis una neurona normal, cómo se van acumulando esas diferentes proteínas, el amiloide, la tau, y al final, fijaros, la neurona se va arrugando hasta que se queda hecha una pasa. Y eso es lo que pasa a las neuronas. Se llenan como de basura, que son incapaces de limpiar, y por eso es muy, muy importante encontrar sustancias que le ayuden a limpiar todas esas proteínas. Y sin más, yo aquí termino. Aquí los compañeros del área de neurociencias del instituto, pues el grupo de Jesús, el grupo de Juan Carlos Arango, el grupo de neurodegenerativas, los compañeros de cirugía que ponen los electrodos, y entre todos, pues ahí, si nos dejan, seguiremos estando juntos en el mismo área y avanzando en la misma dirección. Y este es el superquirófano que tenemos en Cruces, con un escáner intraoperatorio, y que bueno, que ahí hacemos cirugía de alto nivel, de alta precisión por lo menos. Así que eskerrik asko y questions, preguntas.